En lo profundo de la Edad Media, cuando las noches eran más largas que los días y las sombras parecían tener vida propia, nació una de las creencias más poderosas y temidas de la historia, la figura de la bruja. Hoy te invito a cerrar los ojos, recostarte y dejarte llevar por esta narración tranquila y envolvente que te guiará a través de la oscura realidad de las brujas medievales. Durante siglos, la palabra bruja despertó un eco de miedo en aldeas, castillos y ciudades. No se trataba solamente de un mito o de un cuento transmitido por ancianos junto al fuego, sino de una creencia arraigada en lo más profundo de la sociedad medieval. La bruja era vista como la encarnación del mal, como una aliada de fuerzas invisibles que podían provocar enfermedad, muerte o desgracia. Sin embargo, detrás de esa figura sombría había seres humanos de carne y hueso. Mujeres, en su mayoría, que por distintos motivos fueron señaladas, perseguidas y castigadas. Algunas practicaban remedios naturales con hierbas que, en tiempos donde la medicina era rudimentaria, podían parecer milagros o, por el contrario, sospechosos. Otras eran ancianas solitarias que inspiraban desconfianza por vivir alejadas de la comunidad. Y otras tantas, simplemente, fueron acusadas por rencillas personales, por envidias o por la necesidad de encontrar un culpable en medio de la desesperación. El mundo medieval estaba lleno de incertidumbres. Las cosechas podían arruinarse por una tormenta, una plaga podía diezmar pueblos enteros, y las guerras parecían nunca terminar. En medio de esa fragilidad, era natural que las personas buscaran explicaciones sobrenaturales. Y ahí es donde aparecía la sospecha de la brujería. Imagina una aldea pequeña, perdida entre montañas y bosques. Una cosecha fallida provoca hambre. Un niño enferma sin explicación. Un rayo destruye el campanario de la iglesia. De inmediato, los ojos se vuelven hacia aquella mujer que todos consideran extraña. Tal vez era la que hablaba sola en el bosque, o la que sabía preparar ungüentos para aliviar el dolor. Bastaba con un murmullo, con un rumor repetido en voz baja, para que su destino quedara marcado. La iglesia, en aquel entonces, tenía un poder inmenso. Y la brujería era vista no solo como una amenaza para la comunidad, sino como una ofensa directa a Dios. Los sermones advertían que las brujas eran sirvientas del demonio, que firmaban pactos oscuros y que se reunían en aquelarres secretos bajo la luz de la luna. Estas ideas, transmitidas una y otra vez, se grabaron en la mente de la gente común. Pero, ¿cómo era realmente la vida de aquellas mujeres? Muchas vivían en chozas humildes, rodeadas de hierba secándose al sol. Sus manos curtidas mezclaban raíces, hojas y flores para crear remedios contra el dolor, la fiebre o las heridas. Lo que hoy podríamos llamar conocimiento de la herbolaria, en aquel entonces podía convertirse en motivo de condena. Un té para aliviar un dolor de cabeza podía ser interpretado como un hechizo. Una pomada para sanar la piel podía verse como una maldición. La caza de brujas no fue igual en todos los lugares ni en todos los tiempos. Hubo regiones donde apenas se escuchaba de ellas, y otras donde las acusaciones se multiplicaron hasta convertirse en auténticas olas de miedo. Y en cada caso, la justicia medieval se encargaba de investigar, aunque más que justicia, era un proceso marcado por la superstición y el temor. Los jueces y sacerdotes solían interrogar a las acusadas buscando confesiones. Pero en muchos casos, aquellas confesiones eran arrancadas bajo una presión insoportable. Basta imaginarse el miedo de estar rodeada por autoridades, por vecinos y hasta por familiares que pedían explicaciones. Una palabra mal interpretada podía sellar un destino. Lo más inquietante de todo esto es que la figura de la bruja no era algo nuevo en la Edad Media. En culturas mucho más antiguas ya existían relatos sobre mujeres con poderes sobrenaturales. Pero fue en este periodo donde la idea adquirió un tono oscuro y persecutorio. Mientras los reinos medievales intentaban consolidarse, mientras los castillos se alzaban y las ciudades crecían, la sombra de la bruja seguía presente. En las noches frías, se decía que las brujas volaban en escobas, que se transformaban en animales y que podían aparecer en los sueños para atormentar a los vivos.
Estas imágenes, repetidas una y otra vez, formaron parte de una tradición que mezclaba el miedo con la fascinación. Porque, al mismo tiempo que la gente las temía, también escuchaba historias con una especie de curiosidad secreta. Era como si la figura de la bruja representara lo prohibido, lo desconocido, aquello que la sociedad no podía controlar. En el día a día de una aldea medieval, la vida de una mujer era dura y llena de obligaciones. Desde que salía el sol hasta que caía la noche, debía ocuparse del hogar, de los hijos y muchas veces del trabajo en el campo. Sin embargo, aquellas que poseían algún conocimiento especial, como el arte de curar con hierbas o la habilidad de asistir en partos, se diferenciaban del resto. Y esa diferencia podía ser peligrosa. Las parteras, por ejemplo, eran muy respetadas, pero también muy temidas. Su contacto con la vida y la muerte les otorgaba un aire de misterio. Si un parto terminaba en tragedia, si el niño no sobrevivía o la madre enfermaba, era demasiado fácil culpar a quien había asistido en el proceso. Así, la línea entre una mujer sabia y una bruja era tan delgada que podía desvanecerse con una sola acusación. Las acusadas solían vivir en casas apartadas, a veces cerca de los bosques o de los límites del pueblo. Allí cultivaban plantas, recogían hongos y preparaban pócimas. Lo que para ellas era un conocimiento heredado de sus ancestros, para sus vecinos podía ser señal de pacto con el mal. Y bastaba con que un animal enfermera, con que una vaca dejara de dar leche o con que un niño cayera en cama, para que el dedo acusador apuntara hacia ellas. La superstición era tan fuerte que incluso la apariencia física podía convertirse en prueba. Una mujer con arrugas pronunciadas, con mirada penetrante o con una cicatriz llamativa, podía ser considerada sospechosa. La vejez misma era un motivo de miedo, se creía que las ancianas tenían más facilidad para relacionarse con lo oculto, como si la experiencia de los años las hubiera llevado a descubrir secretos prohibidos. En los sermones dominicales, los sacerdotes hablaban del peligro de las brujas. Decían que se reunían en bosques apartados, que bailaban desnudas bajo la luna y que ofrecían sacrificios en honor al demonio. Estas imágenes, repetidas una y otra vez, terminaban por convertirse en verdades aceptadas por la comunidad. Así, el miedo no solo estaba en las calles, sino también en los templos, reforzado por la palabra de la fe. Se creía, además, que las brujas podían provocar tormentas, arruinar cosechas y enfermar a los animales. Y en una época en la que la supervivencia dependía de una buena siembra y de un ganado sano, esa era una acusación gravísima. Era más fácil culpar a una mujer que buscar explicaciones naturales a un fenómeno climático o a una epidemia. El mito del aquelarre también tomó fuerza en la Edad Media. Según los relatos, las brujas se reunían en lo más profundo de los bosques, donde encendían hogueras y realizaban rituales secretos. Allí, decían, aparecía el demonio en forma de cabra negra, y cada bruja le juraba obediencia. Se hablaba de danzas extrañas, de cánticos incomprensibles y de pactos sellados con sangre. Aunque, por supuesto, la mayoría de estas historias nacieron de la imaginación y del miedo, y no de pruebas reales. La vida de las acusadas, una vez señaladas, cambiaba por completo. Podían ser llevadas a juicios en los que rara vez tenían oportunidad de defenderse. Los interrogatorios eran largos y las preguntas, repetitivas, buscaban confundir y atrapar. ¿Has hecho un pacto con el demonio? ¿Has volado en escoba? ¿Has participado en un aquelarre? Cualquier vacilación podía interpretarse como una confesión. En muchos casos, las acusaciones surgían de rivalidades personales. Una vecina celosa, un hombre que había sido rechazado, un campesino que necesitaba justificar la pérdida de su cosecha, todos podían señalar a alguien como bruja. Y lo más inquietante era que bastaba con una acusación para que el rumor se extendiera y la comunidad lo tomara como verdad. Así, lo que comenzó como una sospecha podía convertirse en sentencia. Y lo más trágico era que, al final, la persona acusada quedaba marcada para siempre. Aunque sobreviviera al proceso, aunque fuera liberada por falta de pruebas, su vida ya no volvía a ser igual.
La sombra de la brujería la seguiría acompañando. Uno de los textos más influyentes en la propagación del miedo hacia las brujas fue escrito en la Baja Edad Media, y su eco se extendió por toda Europa. En él, los inquisidores recopilaban lo que consideraban pruebas de la existencia de brujas y describían, con detalle perturbador, supuestos rituales y pactos demoníacos. El libro advertía a los jueces y a los sacerdotes que debían estar atentos a las señales, pues las brujas, decían, podían infiltrarse en cualquier comunidad. Gracias a escritos como este, la imaginación popular se llenó de imágenes aterradoras, reuniones nocturnas bajo la luna llena, mujeres untándose ungüentos misteriosos para volar en escobas. Aquelarres donde la música era estridente y las danzas frenéticas. La idea del Sabbat se convirtió en una verdad aceptada, aunque nunca existieran pruebas contundentes. Lo que había eran rumores, confesiones arrancadas bajo presión y una cadena interminable de testimonios que se repetían como ecos. Los interrogatorios se volvieron más crueles. Las autoridades querían arrancar confesiones y, para ello, recurrían a la fuerza. Cualquier palabra mal interpretada, cualquier silencio, era usado como prueba de culpabilidad. Y así, muchas mujeres terminaron admitiendo crímenes imposibles, convencidas de que esa era la única manera de acabar con el sufrimiento. Confesaban haber volado, haber asistido a rituales, haber invocado tormentas, aunque en el fondo sabían que eran solo acusaciones absurdas. El miedo era tan grande que incluso los animales podían convertirse en pruebas de brujería. Un gato negro que acompañara a una anciana, un perro que siempre estuviera a su lado, o incluso un gallo que cantara a deshora, eran considerados familiares demoníacos. Se decía que los espíritus malignos habitaban en esas criaturas y que las brujas las usaban como intermediarias. El vínculo natural entre una mujer solitaria y su animal se transformaba, bajo los ojos del prejuicio, en un pacto oscuro. Las hogueras comenzaron a multiplicarse en muchas regiones. En los pueblos, el fuego se alzaba como un espectáculo al mismo tiempo temido y aceptado. La comunidad veía en él una forma de purificación, una manera de expulsar el mal. Pero lo que realmente sucedía era una tragedia, vidas humanas reducidas a cenizas por acusaciones basadas en el miedo, la ignorancia y la superstición. El fenómeno no se limitó a un solo país. Desde la península ibérica hasta los pueblos más fríos del norte europeo, el miedo a las brujas atravesó fronteras. Los juicios se multiplicaban, cada vez más elaborados, cada vez más ritualizados. Y lo más sorprendente es que, en muchas ocasiones, las autoridades políticas y religiosas alimentaban este miedo como una manera de mantener control sobre la población. El rumor de que las brujas podían arruinar cosechas o desatar epidemias era demasiado útil para quienes necesitaban una explicación a las desgracias. En lugar de aceptar que la naturaleza era impredecible o que la enfermedad se propagaba sin control, era más sencillo señalar a un enemigo invisible. La figura de la bruja se convirtió, así, en un chivo expiatorio perfecto. En medio de este clima, hubo quienes intentaron cuestionar el fervor persecutorio. Algunos pensadores de la época escribieron que muchas de las acusaciones carecían de lógica, que era imposible que mujeres pobres y ancianas tuvieran tanto poder sobre la naturaleza. Pero esas voces críticas eran escasas y a menudo eran silenciadas por el miedo a ser asociadas con lo mismo que intentaban cuestionar. La caza de brujas, en el fondo, era también una herramienta de control social. Permitía señalar a los diferentes, marginar a los incómodos, eliminar a quienes no encajaban en la norma. Mujeres viudas, ancianas sin familia, personas con conocimientos de hierbas, todos se convirtieron en sospechosos potenciales. El miedo era tan contagioso que bastaba con una palabra mal dicha para encender la chispa de la sospecha. Las persecuciones no solo afectaban a las acusadas, también dejaban cicatrices en toda la comunidad. Imagina un pequeño pueblo en el que todos se conocían, vecinos, amigos, familias enteras compartiendo las mismas calles y mercados. Cuando la sombra de la brujería caía sobre una persona, la confianza se rompía como un cristal frágil. Nadie podía sentirse seguro,
porque cualquiera podía ser el siguiente señalado. El miedo se convirtió en un lenguaje cotidiano. Las personas comenzaron a vigilarse unas a otras, a desconfiar de gestos simples como un silencio prolongado, una mirada diferente o incluso un comentario fuera de lugar. La solidaridad, que había sido clave para sobrevivir en una época marcada por el hambre, las guerras y las enfermedades, empezó a fragmentarse. En lugar de apoyarse mutuamente, las comunidades aprendieron a denunciarse, a protegerse acusando al otro. Este clima de sospecha generaba un peso psicológico insoportable. Los más vulnerables, como las viudas o las ancianas, cargaban con una angustia constante, sabían que estaban en la mira, que su fragilidad podía convertirse en su condena. Incluso los niños aprendían, desde pequeños, a temer a las brujas como si fueran enemigos reales, figuras oscuras que podían aparecer en cualquier momento. La infancia, que debería haber estado marcada por juegos y aprendizajes, se llenaba de historias de terror transmitidas de boca en boca. Lo más doloroso es que muchas de las acusadas habían sido, durante años, parte activa y positiva de sus comunidades. Eran las curanderas que conocían el poder de las plantas, las parteras que ayudaban a dar vida, las mujeres que sabían preparar remedios cuando no existían médicos accesibles. Y, sin embargo, ese conocimiento ancestral se convirtió en una condena. Lo que en un momento era visto como un don, de pronto fue interpretado como un pacto oscuro. El efecto social era devastador, se perdían saberes, se cortaban tradiciones, se borraban memorias. Cada hoguera no solo acababa con una vida, también destruía una parte de la cultura popular. El miedo a ser acusado provocaba que las personas ocultaran sus conocimientos, que guardaran silencio en lugar de transmitirlos. La riqueza de las prácticas comunitarias desaparecía lentamente bajo la presión de la sospecha. Y aunque las hogueras se apagaban con el tiempo, el eco del miedo permanecía. Las comunidades aprendieron a convivir con la idea de que lo inexplicable debía tener un culpable. Esa costumbre de buscar un enemigo, de señalar a alguien como responsable de las desgracias colectivas, dejó una huella que tardó siglos en borrarse. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra bruja, aún la asociamos con la oscuridad, con lo prohibido, con lo marginal. El mito que nació en la Edad Media sigue vivo, transformado en historias, en literatura, en películas, en símbolos de misterio. Pero detrás de esa imagen fantástica que la cultura popular ha recreado, se esconde el recuerdo de miles de vidas destruidas por el miedo y la ignorancia. Las brujas medievales, más que seres sobrenaturales, fueron víctimas de un sistema que necesitaba culpables. Y al recordar su historia, comprendemos que lo que llamamos caza de brujas no fue solo un episodio aislado, sino un reflejo de cómo el miedo puede transformar comunidades enteras y moldear la forma en que vemos el mundo. Con el paso de los siglos, las hogueras se apagaron, pero la huella que dejaron en la memoria colectiva nunca desapareció del todo. Lo interesante es que, mientras más nos alejamos en el tiempo, más fácil resulta idealizar a aquellas figuras, convertirlas en símbolos de resistencia, de sabiduría oculta, de independencia frente a un mundo que no toleraba lo diferente. Las llamadas brujas medievales pasaron de ser temidas a ser reivindicadas, en algunos casos, como precursoras de un conocimiento popular que el miedo y el poder institucional intentaron borrar. Se convirtieron en personajes de leyendas, en protagonistas de cuentos y, más tarde, en iconos de la literatura y el arte. La sociedad que las condenó también construyó, con el tiempo, la fascinación por ellas. Pero, en la Edad Media, esa transformación aún estaba muy lejos de ocurrir. Lo que dominaba era la oscuridad del miedo, un miedo que tenía muchas caras, la de los jueces que dictaban sentencias para reforzar su autoridad, la de los vecinos que denunciaban para salvarse a sí mismos. Y la de las víctimas que aceptaban en silencio su destino. Cada historia era única, pero el desenlace solía ser el mismo, una vida apagada, un vacío dejado en la comunidad, un recuerdo que se transmitía con susurros. Detrás de la figura de la bruja se escondía un mensaje poderoso, la advertencia de lo que ocurría cuando alguien se apartaba de la norma, cuando decidía vivir o pensar de manera diferente.
Y ese mensaje, repetido una y otra vez, modeló la manera en que las sociedades medievales se organizaron en torno a la obediencia, a la disciplina y a la vigilancia constante. Si hoy cerramos los ojos y pensamos en un pueblo medieval envuelto en la penumbra, con casas de madera y calles estrechas, es fácil imaginar la tensión que se respiraba en esas noches en las que los rumores corrían más rápido que el viento. Bastaba una palabra, una sospecha, un malentendido para que el destino de alguien quedara sellado. Ese ambiente de temor se convirtió en una forma de control social, y quizás esa fue la verdadera magia oscura de la época, no la de las brujas, sino la del miedo que todo lo dominaba. Recordar la oscura realidad de las brujas medievales es también recordar cómo el ser humano, en su necesidad de explicaciones y certezas, puede llegar a inventar enemigos y destruirlos, aun cuando esos enemigos no existen más allá de la imaginación. Y al reconocer esa parte de nuestra historia, nos damos cuenta de que el miedo, si no se cuestiona, puede seguir repitiendo sus viejas lecciones en el presente. Por eso, hablar de las brujas medievales no es solo un viaje al pasado, es una advertencia que sigue vigente, un recordatorio de lo fácil que resulta señalar con el dedo y lo difícil que es reconocer la verdad. Así, cuando pensamos en las brujas medievales, no debemos quedarnos únicamente con la imagen fantástica de los cuentos, ni con la figura caricaturesca que aparece en la cultura popular. Detrás de esos símbolos hay una verdad dolorosa, mujeres, en su mayoría, que vivieron en carne propia la incomprensión, la injusticia y el miedo de una época oscura. Cada relato de una supuesta bruja encierra la voz de alguien que, quizá, solo buscaba sobrevivir en un mundo duro y hostil. Tal vez era una madre intentando sanar a sus hijos con hierbas, una anciana transmitiendo conocimientos antiguos, o una mujer que, simplemente, había decidido no encajar en los moldes de su comunidad. Todas ellas, a su manera, terminaron siendo víctimas de una maquinaria social que necesitaba culpables para explicar lo inexplicable. Y aunque el fuego de las hogueras se extinguió hace siglos, aún resuena en nuestra memoria colectiva. Nos recuerda lo fácil que es convertir al diferente en enemigo, lo sencillo que resulta dejarse llevar por los rumores y lo difícil que es detener la rueda del miedo una vez que empieza a girar. Hoy, cuando cerramos los ojos y escuchamos estas historias, podemos permitirnos ver más allá del mito. No eran brujas con poderes sobrenaturales, sino seres humanos atrapados en el juego cruel de su tiempo. Reconocerlo es honrar su memoria y aprender de sus destinos. Porque, al final, lo verdaderamente inquietante no era la magia que ellas pudieran tener, sino la oscuridad que habitaba en la mente de quienes las acusaban. Y esa oscuridad, si no la enfrentamos, puede seguir viva en nuestros días. Ahora, mientras la narración se apaga lentamente y la calma comienza a envolver este momento, te invito a quedarte con una reflexión. Las historias, incluso las más oscuras, nos enseñan. Nos muestran los errores del pasado para que no se repitan, y nos recuerdan que el miedo, cuando gobierna, puede ser más devastador que cualquier hechizo. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, te invito a dejar tu like, a suscribirte y a compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo no solo mantiene vivo este canal, también ayuda a que más personas puedan descubrir y disfrutar de estos relatos que combinan historia, misterio y calma. Gracias por estar aquí, por escuchar y por dejarte llevar por esta narración. Que esta historia de las brujas medievales, con toda su oscuridad y sus lecciones, te acompañe suavemente hacia el descanso. Duerme bien, y recuerda, la historia siempre guarda secretos, y cada noche es una nueva oportunidad para descubrirlos. Y mientras la noche avanza, podemos imaginar aquellos pueblos medievales envueltos en penumbra. Calles silenciosas, casas de madera, el humo de las chimeneas que se eleva lentamente hacia el cielo estrellado. En ese ambiente, cualquier sombra podía convertirse en amenaza, cualquier susurro en prueba de algo sobrenatural. Bastaba un rumor, una mirada extraña, un gesto malinterpretado, para que una vida cambiara para siempre. Las llamadas brujas no eran seres oscuros, sino mujeres que, en muchos casos, simplemente vivían al margen de las normas. Tal vez eran viudas que trabajaban la tierra solas,
o jóvenes que no seguían las costumbres dictadas por la comunidad. Su independencia generaba sospechas, y esas sospechas se transformaban en historias. Historias que crecían como semillas de miedo en la mente colectiva. Imagina a una de ellas, recogiendo hierbas en el bosque al amanecer. El canto de los pájaros acompañando sus pasos, el rocío todavía fresco sobre la hierba. Para ella, ese conocimiento de las plantas era vida, era curación. Para los demás, podía ser un signo de brujería. Así, algo tan natural como la búsqueda de remedios se convertía en motivo de persecución. En las aldeas, el miedo era un lenguaje común. Y cuando la cosecha fallaba, cuando la enfermedad llegaba o cuando los niños enfermaban, la comunidad necesitaba un culpable. Alguien que cargara con ese peso invisible. Y así, una mujer señalada se transformaba en bruja a los ojos de todos, aunque en realidad solo fuera una víctima más de la incertidumbre de su tiempo. El poder de estas historias no está en lo sobrenatural, sino en lo humano. Nos muestran hasta qué punto la ignorancia y el miedo pueden moldear la realidad. Nos recuerdan que, en cada época, existen voces silenciadas, personas marginadas, seres humanos reducidos a caricaturas o monstruos para justificar lo injustificable. Quizá por eso estas narraciones todavía nos atrapan. Porque nos hacen reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser cuando dejamos que el temor gobierne. Y también porque, en lo profundo, todos tenemos una parte que busca comprender el misterio, incluso cuando ese misterio no es más que la sombra de nuestra propia historia. Así, mientras tu mente se va relajando, piensa en esas hogueras que una vez iluminaron la oscuridad de las aldeas medievales. No como símbolos de poder mágico, sino como recordatorios de lo frágil que puede ser la razón cuando el miedo toma el control. Y ahora, mientras esta voz se apaga poco a poco, puedes permitirte descansar. Dejar que el peso de estas historias se disuelva, como el humo que se eleva hacia el cielo nocturno. Porque al final, las brujas no fueron monstruos, fueron espejos de la sociedad que las condenó. Imagina por un instante las calles empedradas de un pequeño poblado medieval. El aire cargado con el aroma de humo, pan recién horneado y estiércol de animales. La vida era dura, marcada por la escasez, por las enfermedades, por el esfuerzo cotidiano de sobrevivir. En ese entorno, cualquier cosa que escapara de lo común podía parecer sospechosa. La viuda que se quedaba sola en su casa, la anciana que murmuraba palabras incomprensibles al rezar, la curandera que sabía preparar ungüentos para aliviar fiebres. Todas ellas podían convertirse, con un simple rumor, en el blanco de acusaciones. Y esas acusaciones rara vez encontraban defensa, porque la palabra del pueblo era suficiente para señalar, para condenar, para destruir. El miedo a lo invisible era más poderoso que la razón. Si una tormenta arruinaba los cultivos, debía haber una explicación. Y si los sacerdotes aseguraban que el diablo actuaba en el mundo, entonces alguien debía estarle abriendo las puertas. Así, las brujas se convirtieron en chivos expiatorios, en depositarias de los miedos más profundos de la comunidad. Lo más inquietante es que la persecución rara vez venía de autoridades lejanas. A menudo eran los propios vecinos quienes señalaban, quienes acusaban, quienes testificaban contra aquellas mujeres. La comunidad que una vez había sido refugio se transformaba en tribunal y verdugo. Podemos imaginar a una mujer siendo llevada a la plaza del pueblo. Sus pasos lentos, el murmullo de la multitud, los ojos curiosos y temerosos que se clavan en ella. Quizá no entendía del todo qué había hecho para merecer aquello, quizá sí lo entendía, pero sabía que no había escapatoria. En ese instante, el miedo ya se había convertido en sentencia. La idea de la brujería se alimentaba de símbolos. Gatos negros, pócimas, palabras dichas en secreto, reuniones en el bosque. Pero en realidad, gran parte de estos elementos fueron construcciones posteriores, adornos de una narrativa que necesitaba justificar lo injustificable. Lo que existía de verdad era el miedo, la ignorancia y la desesperación por encontrar explicaciones a lo inexplicable. Y es que la Edad Media no fue solamente oscuridad. También hubo belleza,
conocimiento y avances. Pero las sombras siempre acompañaron a la luz. Y entre esas sombras, las brujas quedaron atrapadas, convertidas en personajes de una historia que no escribieron ellas, sino quienes las temían. Hoy, al mirar atrás, esas historias nos hablan más de la sociedad que las creó que de las supuestas brujas. Nos muestran lo fácil que es construir un enemigo imaginario, y lo peligroso que puede ser dejar que la histeria colectiva decida el destino de un ser humano. Mientras escuchas estas palabras, deja que esa reflexión se transforme en calma. Cada frase es un paso hacia el descanso, cada imagen un susurro que se desvanece en la penumbra. En el corazón de muchos pueblos medievales, el rumor tenía más fuerza que cualquier prueba. Una simple palabra bastaba para iniciar la maquinaria del miedo. Bastaba con que un niño enfermara de repente, con que una vaca dejara de dar leche, o con que el trigo se secara antes de tiempo. Entonces, las miradas buscaban a esa mujer distinta, callada, apartada o demasiado sabia. Y así, lo cotidiano se convertía en peligro. El concepto de bruja no siempre estuvo vinculado al mal. En muchos lugares, esas mismas mujeres eran consultadas para aliviar dolores, para recomendar hierbas, para rezar plegarias de protección. Eran respetadas y temidas a la vez. Pero cuando los tiempos oscuros llegaban, esa delgada línea se rompía. Lo que antes era un don se transformaba en sospecha. Lo que antes sanaba, de pronto parecía maldecir. Imagina una pequeña cabaña de madera en el borde de un bosque. Dentro, una anciana prepara infusiones con hojas secas, mezcla raíces en un mortero de piedra, guarda frascos con polvos de colores extraños. Para algunos, aquello era sabiduría. Para otros, señales de trato con fuerzas prohibidas. Lo que realmente estaba en juego era la fragilidad humana frente a lo desconocido. En ausencia de explicaciones científicas, el misterio se convertía en amenaza. Y en un mundo donde la religión marcaba cada aspecto de la vida, la única interpretación posible era espiritual. Si algo malo ocurría, debía ser obra del maligno. Poco a poco, se fue tejiendo un imaginario en el que las brujas se reunían en aquelarres nocturnos. Se decía que volaban por los cielos, que invocaban criaturas terribles, que bailaban alrededor de hogueras prohibidas. Pero más allá de las historias, la realidad era mucho más sencilla y trágica. Eran mujeres comunes, atrapadas en los prejuicios de su tiempo. El proceso de una acusación solía ser rápido y despiadado. Una denuncia, un testimonio bajo juramento, y ya la sospechosa podía ser arrestada. A menudo no había defensa posible, porque ¿cómo demostrar que uno no había hecho un pacto invisible? En muchos casos, las pruebas eran absurdas. Una marca en la piel, una cicatriz antigua, incluso un lunar podían ser señalados como marcas del diablo. Los interrogatorios, por su parte, eran brutales. Bajo tortura, cualquiera podía confesar lo que los jueces querían escuchar. Y una confesión obtenida en ese estado era considerada válida, aunque la realidad estuviera muy lejos de aquellas palabras forzadas. Las ejecuciones se convertían en espectáculos públicos. La gente acudía a las plazas, con miedo y con morbo, a presenciar el final de la llamada bruja. Algunos iban convencidos de que estaban viendo morir a una aliada del mal. Otros iban simplemente porque no había muchos eventos que rompieran la rutina. El fuego, el humo, los gritos, todo quedaba grabado en la memoria del pueblo, reforzando la idea de que el mal había sido derrotado, al menos por un tiempo. Pero lo más perturbador era la repetición. Cada cierto tiempo, una nueva sospechosa, un nuevo juicio, una nueva hoguera. El ciclo nunca se detenía, porque el miedo nunca se calmaba del todo. El enemigo invisible siempre encontraba un nuevo rostro. Hoy sabemos que muchas de aquellas mujeres eran inocentes. Que no había conjuros, ni pactos, ni vuelos nocturnos. Eran víctimas de supersticiones, de tensiones sociales, de venganzas personales, e incluso de luchas por poder económico o político. La brujería fue muchas veces una excusa para eliminar a quienes incomodaban. Detrás de cada historia de bruja había una vida, una familia,
un pasado. Quizás una mujer que había perdido a sus hijos y buscaba consuelo en rezos diferentes. Quizás una joven que no encajaba en las normas del matrimonio impuesto. Quizás una viuda que heredó más tierras de las que algunos consideraban aceptable. Cada una de ellas fue atrapada en una red que nunca tejieron. Al recordarlas, no solo hablamos de un episodio oscuro de la Edad Media. También hablamos de la fragilidad humana frente al miedo y de cómo las sociedades, cuando no entienden lo que les rodea, pueden crear monstruos imaginarios y después perseguirlos con brutalidad. Y mientras reflexionamos sobre ello, deja que tu respiración se haga más lenta, más tranquila. La historia se convierte en un susurro lejano, en un eco que acompaña la calma de esta noche. Con el paso de los años, la imagen de la bruja se fue oscureciendo todavía más. No solo eran vistas como mujeres extrañas o distintas, sino como emisarias directas del mal. Los sermones en las iglesias, las prédicas de los clérigos y los escritos de algunos eruditos comenzaron a pintar un retrato aterrador. Se decía que podían arruinar cosechas con un simple gesto, que eran capaces de enfermar a niños solo con la mirada, o que sus palabras susurradas bajo la luna podían invocar tormentas que devastaban aldeas enteras. El pueblo, ignorante de explicaciones más lógicas, aceptaba esas ideas como verdades incuestionables. ¿Cómo explicar, si no, que un campo fértil se secara de la noche a la mañana? ¿Cómo entender que una epidemia repentina barriera un poblado entero? La culpa recaía siempre sobre las brujas, porque era más fácil señalar a un culpable visible que aceptar la incertidumbre. En ese ambiente, los manuales de caza de brujas se convirtieron en verdaderas guías del miedo. El más famoso de todos, escrito por inquisidores, describía en detalle supuestos rituales, pactos y señales para identificar a una bruja. Lo que en realidad hacía era legitimar la persecución y dar argumentos a quienes ya habían decidido culpar a alguien. Los métodos de investigación eran crueles y, desde nuestra mirada actual, completamente irracionales. Se creía que si una mujer no se hundía en el agua, era bruja. Si flotaba, se confirmaba su pacto con el diablo. Si se hundía y moría, era inocente, pero ya era demasiado tarde. También se usaban pruebas de hierro candente, donde la víctima debía sostener un metal al rojo vivo. Si su piel no se quemaba, era bruja. Si se quemaba, era inocente, aunque el dolor y la herida quedaban como un precio injusto por esa supuesta prueba. Detrás de cada una de estas escenas había un trasfondo social y cultural muy complejo. La brujería se convirtió en un lenguaje para expresar tensiones profundas, entre hombres y mujeres, entre poderosos y pobres, entre lo establecido y lo marginal. Era más sencillo acusar de brujería que enfrentar las desigualdades o las frustraciones de una vida dura y plagada de injusticias. Imagina por un instante las noches de aquellos pueblos. El silencio roto por el viento, el crujido de las ramas en los bosques, el ulular de algún ave nocturna. En medio de esa oscuridad, cualquier sombra podía convertirse en un presagio, cualquier ruido podía ser interpretado como señal de lo sobrenatural. Vivir bajo el miedo era parte de la rutina. Y en ese miedo, las brujas encontraban un lugar en la imaginación colectiva, aunque en la realidad fueran solo mujeres comunes. El sufrimiento no se limitaba a ellas. Las familias quedaban marcadas por la vergüenza, los hijos cargaban con el estigma, y muchas veces la pobreza se agravaba porque las tierras o bienes eran confiscados. La acusación de brujería destruía mucho más que una vida individual, desgarraba comunidades enteras. Con el tiempo, sin embargo, las voces de la razón empezaron a surgir. Filósofos, médicos y algunos pensadores se atrevieron a cuestionar las pruebas y a señalar lo absurdo de los juicios. Lentamente, muy lentamente, las casas fueron perdiendo fuerza. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de mujeres habían sido acusadas, perseguidas y ejecutadas, dejando tras de sí un eco que todavía resuena en nuestra memoria. Hoy, cuando hablamos de brujas, lo hacemos a menudo desde un lugar distinto, como símbolos de rebeldía, de sabiduría ancestral, de resistencia frente a la opresión. Lo que en la Edad Media fue visto como maldición,
hoy puede ser interpretado como fuerza. Pero nunca debemos olvidar la tragedia que se escondió detrás de ese mito. Y mientras piensas en esas historias, puedes dejar que tus pensamientos se vayan suavizando. Que la oscuridad de aquella época se quede como un relato lejano, mientras aquí, en el presente, lo único que te rodea es calma y silencio. Respira hondo, suelta el aire despacio, y deja que la voz de la historia se convierta en un murmullo que acompaña tu descanso. En muchos lugares, la persecución de las brujas no fue solo un fenómeno aislado, sino una política sostenida. Algunos señores feudales y autoridades locales encontraron en ello un recurso para afianzar su poder. Al tener un enemigo común, lograban que la población se uniera bajo su mando, reforzando la idea de que solo ellos podían proteger al pueblo del mal. La bruja era, entonces, una excusa perfecta para justificar el control, el miedo y la obediencia. Lo más irónico era que muchas de estas mujeres, en lugar de causar daño, habían sido las únicas que ofrecían alivio. Eran las que conocían remedios naturales, que ayudaban a traer niños al mundo, que preparaban brebajes para calmar fiebres o dolores. En una época sin hospitales ni médicos al alcance de todos, su conocimiento era vital. Sin embargo, aquello que podía salvar una vida en tiempos de calma, en momentos de crisis se convertía en motivo de condena. Los testimonios recogidos en los juicios muestran lo absurdo de las acusaciones. Se hablaba de reuniones nocturnas en montañas lejanas, de bailes alrededor de fuegos eternos, de pactos firmados con sangre. Historias que, al ser repetidas una y otra vez, terminaban por ser aceptadas como verdades. Incluso aquellos que nunca habían visto algo semejante lo creían, porque el rumor tenía más peso que la razón. En la imaginación medieval, la bruja no era solo una mujer peligrosa, sino un símbolo de desorden. Representaba lo desconocido, lo que se escapaba de las normas. Una mujer que no se casaba, una que vivía sola, una que hablaba demasiado fuerte o demasiado poco. Todas podían ser vistas como sospechosas porque no se ajustaban al molde esperado. De ese modo, la caza de brujas también fue una forma de imponer disciplina social. Si cierras los ojos e imaginas una de esas aldeas, puedes sentir el ambiente cargado de tensión. Los vecinos se observaban unos a otros con desconfianza, cuidando sus palabras, temiendo que cualquier gesto fuera malinterpretado. Era un mundo donde la libertad interior quedaba reducida al mínimo, donde hasta la vida privada estaba bajo vigilancia. Nadie estaba del todo a salvo. Los castigos eran diseñados no solo para eliminar a la supuesta bruja, sino para enviar un mensaje al resto de la comunidad. Por eso eran públicos, por eso se hacían en plazas y se permitía que la multitud presenciara todo el proceso. El fuego iluminaba la noche y, en lugar de calentar, sembraba más miedo. Porque cada espectador sabía que, con solo una acusación, podría ser el siguiente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, también hubo resistencia. Algunas comunidades protegieron a las acusadas, escondiéndolas o negándose a testificar en su contra. Algunos jueces y sacerdotes se atrevieron a cuestionar las pruebas, arriesgando su propia reputación. Y aunque esas voces fueron minoría, mostraban que incluso en la época más sombría había espacio para la compasión y la duda. Hoy, cuando escuchamos estas historias, podemos preguntarnos, ¿cómo habría sido vivir bajo ese miedo constante? ¿Cómo sería ser señalado sin pruebas, ser juzgado por rumores, y no tener posibilidad de defenderse? Esa reflexión nos recuerda que la historia no es solo un relato del pasado, sino también una advertencia para el presente. Y mientras piensas en ello, puedes dejar que tu mente se relaje. La voz de la historia se convierte en un murmullo lejano, en un eco suave que acompaña la calma de esta noche. Lo que fue miedo y fuego en otra época, ahora se transforma en palabras tranquilas que solo buscan ayudarte a descansar. Con el paso del tiempo, los relatos sobre brujas empezaron a adoptar un tono cada vez más exagerado y fantástico. Se decía que podían volar montadas en escobas, que participaban en banquetes con criaturas demoníacas, que transformaban animales en ciervos o mensajeros. Estas historias, aunque inverosímiles para nosotros,
tenían un poder inmenso en una sociedad donde lo sobrenatural era parte de la vida cotidiana. El límite entre lo real y lo imaginado era difuso, y en esa frontera crecía la sombra de la sospecha. Las hogueras no solo devoraban cuerpos, sino también recuerdos. Los nombres de muchas de esas mujeres fueron borrados, sus historias se perdieron en las llamas. Lo que quedó fueron acusaciones repetidas en documentos, listas interminables de supuestos pecados. Pero detrás de cada línea escrita con tinta y miedo, había una vida, una madre, una hija, una sanadora, una mujer con sueños y temores. Esa humanidad fue silenciada, y solo el eco de la injusticia llega hasta nosotros. Imagina por un momento una de esas noches. El viento soplando con fuerza, el silencio interrumpido por pasos apresurados, y en medio de todo, una mujer encerrada en una celda oscura, esperando un juicio que ya estaba decidido antes de empezar. En su mente, quizá todavía había espacio para la esperanza, quizá recordaba los días de calma junto al río o el aroma de las hierbas que solía recoger. Esa mezcla de miedo y añoranza, de resignación y lucha, es lo que da a estas historias su fuerza trágica. Lo más inquietante es que muchas veces no había pruebas materiales. Bastaba una confesión arrancada bajo tortura, o el testimonio de un vecino resentido. Las preguntas eran trampas, si respondías demasiado rápido, era sospechoso, si dudabas, también lo era. El interrogatorio estaba diseñado para no dejar salida, para confirmar lo que ya se había decidido de antemano. Los lugares donde se realizaban estas acusaciones adquirían un aire casi ritual. Las salas de juicio, frías y austeras, se convertían en escenarios donde el miedo era el único protagonista. Las montañas y praderas donde se decía que las brujas se reunían se transformaban en símbolos cargados de misterio. La geografía misma de la Edad Media quedó marcada por estas leyendas, como si cada bosque y cada colina guardaran un secreto oscuro. En algunos casos, incluso los animales eran acusados. Gatos, especialmente los negros, fueron perseguidos y exterminados por considerarse compañeros de las brujas. Esto tuvo consecuencias inesperadas, como la proliferación de ratas en ciertas ciudades, lo que, a su vez, agravó problemas de salud y enfermedades. Un ejemplo claro de cómo el miedo mal dirigido podía generar más desgracias que las que pretendía evitar. Pero quizás lo más revelador de esta historia es la forma en que el miedo se propagaba. No necesitaba pruebas, solo rumores. Bastaba que alguien mencionara un nombre, que señalara un gesto extraño, que repitiera una sospecha. El rumor se expandía como un incendio en un campo seco, y nadie podía detenerlo una vez iniciado. Así, el miedo se convirtió en un arma más poderosa que cualquier espada o decreto. Hoy, al observar estas narraciones, podemos entender que la figura de la bruja fue, en realidad, un espejo de las inseguridades de la sociedad medieval. Una sociedad frágil, expuesta a enfermedades, hambrunas y guerras, que necesitaba encontrar culpables para sus desgracias. La bruja era el rostro fácil de señalar, el enemigo interno que justificaba las desgracias externas. Y mientras estas imágenes desfilan en tu mente, puedes dejar que el peso del día se disuelva lentamente. Lo que alguna vez fue miedo, ahora se convierte en un relato distante, un susurro que acompaña tu descanso. La historia se transforma en arrullo, y lo que antes fue fuego y condena, ahora solo es memoria y silencio. En diferentes regiones de Europa, las casas de brujas adoptaron formas particulares. En algunos pueblos pequeños, las acusaciones surgían casi siempre de rivalidades vecinales, una disputa por tierras, una ofensa menor o simplemente la envidia. En las ciudades más grandes, en cambio, la persecución se convertía en un espectáculo público, una advertencia para todos los habitantes de que el orden debía respetarse sin cuestionamientos. Un ejemplo recurrente era el de las mujeres que sabían de medicina. Conocían los efectos de las hierbas, podían aliviar dolores o preparar ungüentos para las heridas. En tiempos donde los médicos eran pocos y costosos, estas mujeres representaban una ayuda indispensable. Pero ese mismo conocimiento despertaba sospechas.
¿Cómo podía alguien saber tanto sobre el cuerpo y la naturaleza sin haber hecho un pacto oscuro? Así, la ignorancia convertía el saber en amenaza y lo útil en condena. El miedo no se limitaba a las mujeres. Hombres también fueron acusados, sobre todo aquellos que se apartaban de la norma o que defendían a alguna sospechosa. Sin embargo, la mayoría de las víctimas fueron mujeres porque su posición en la sociedad era más vulnerable. No tenían la misma voz en los juicios, ni la misma capacidad para defenderse. La balanza ya estaba inclinada antes de que comenzara el proceso. Los testimonios recogidos en los juicios ofrecen un retrato perturbador de la mentalidad de la época. Algunos decían haber visto a las brujas volar por el cielo en noches de tormenta. Otros aseguraban haberlas visto hablar con animales que respondían como humanos. Cada historia reforzaba la siguiente, creando un tejido de rumores tan fuerte que nadie se atrevía a cuestionarlo. Quien dudaba, corría el riesgo de ser señalado también. Imagina ahora una pequeña aldea al pie de las montañas. El invierno es largo y la comida escasa. Una vaca enferma, un campo arruinado por las heladas o la muerte repentina de un niño podían convertirse en motivos suficientes para buscar un culpable. Y si en esa aldea vivía una mujer sola, de costumbres extrañas o simplemente silenciosa, no tardaba en convertirse en el blanco perfecto de la sospecha. Las penas no eran siempre iguales. Algunas veces bastaba con destierro o humillación pública. Pero en los casos más graves, el fuego era el desenlace. Las hogueras se encendían en las plazas y la comunidad entera asistía, no solo como espectadores, sino como cómplices silenciosos de un ritual que buscaba purgar el miedo a través del dolor ajeno. Y sin embargo, entre las cenizas, algo sobrevivía. Las historias de estas mujeres no se extinguieron por completo. En las canciones populares, en los cuentos transmitidos de boca en boca, en las leyendas que pasaron de generación en generación, se preservó una imagen ambivalente, la bruja como figura de terror, pero también como símbolo de poder oculto. Con el tiempo, esa figura cambió. Lo que en la Edad Media era sinónimo de maldición, en épocas posteriores se convirtió en un personaje de fábulas, de literatura y hasta de supersticiones modernas. La bruja pasó de ser una amenaza a ser parte del imaginario cultural, y en esa transformación sobrevivió más allá de las hogueras que buscaron borrarla. Escuchar estas historias hoy nos invita a reflexionar sobre el miedo y el poder. Como el miedo puede ser utilizado como arma, como el poder encuentra maneras de justificar la violencia. Pero también nos recuerda que incluso en la oscuridad de los tiempos más crueles, la memoria resiste. La figura de la bruja, cargada de sombras, también nos habla de resistencia y de identidad. Mientras dejas que estas imágenes se acomoden en tu mente, recuerda que lo que alguna vez fue terror para una sociedad entera, hoy puede convertirse en una narración que te acompaña suavemente al descanso. Las voces que fueron silenciadas se transforman en murmullos lejanos, que ya no causan miedo, sino que solo acompañan el paso del tiempo en calma. En este punto es necesario comprender que la persecución de las brujas no fue un fenómeno aislado ni improvisado. Detrás de cada acusación había estructuras de poder que se beneficiaban de mantener a la población en un estado constante de temor. La religión, la política y la justicia se entrelazaban en una red compleja, donde la figura de la bruja funcionaba como un enemigo común. Un chivo expiatorio capaz de unificar a comunidades enteras bajo la sombra de una amenaza inventada. La Iglesia jugó un papel determinante en este proceso. En la mentalidad medieval, lo inexplicable debía tener una explicación sobrenatural, y esa explicación solía dividirse en dos caminos, lo divino y lo demoníaco. Si un milagro podía atribuirse a la mano de Dios, un desastre o una desgracia debía, por lógica, ser obra del diablo y sus supuestas aliadas en la tierra. Así se instaló la idea de que las brujas no eran simples mujeres con conocimientos extraños, sino instrumentos de un mal absoluto que atentaba contra la fe. Los tribunales eclesiásticos, y más tarde los tribunales civiles, perfeccionaron procedimientos para detectar a las brujas. Uno de los manuales más famosos fue el Malleus Maleficarum, el llamado martillo de las brujas.
Este libro se convirtió en una guía para jueces y sacerdotes, ofreciendo un conjunto de criterios y supuestas pruebas que, en la práctica, aseguraban la condena. Entre sus páginas se sostenía que las mujeres eran más propensas al pecado, más débiles frente a la tentación y, por lo tanto, más fáciles de seducir por el diablo. Esta afirmación no solo legitimaba la persecución, sino que también reforzaba la desigualdad de género profundamente arraigada en la época. Las pruebas utilizadas para determinar la culpabilidad eran, en muchos casos, imposibles de superar. Se practicaba la llamada prueba del agua. La acusada era arrojada a un río o estanque con las manos y pies atados. Si flotaba, se decía que el agua pura la rechazaba por ser bruja. Si se hundía y moría, su inocencia se reconocía demasiado tarde. Otro método era la búsqueda de la marca del diablo. Una cicatriz, un lunar o incluso una mancha en la piel podían ser interpretados como señales de un pacto maligno. Estas prácticas reflejan un sistema que no buscaba la verdad, sino la confirmación de sus propios prejuicios. La acusada no tenía opción real de defenderse, y el proceso mismo estaba diseñado para conducirla a la condena. En muchos casos, la confesión se obtenía mediante tortura, y bajo el dolor insoportable, cualquier persona podía admitir lo que fuese necesario para detener el suplicio. Pero más allá de los juicios, lo que resulta más inquietante es la manera en que estas ideas moldearon la vida cotidiana. El miedo a la brujería afectaba la manera en que la gente se relacionaba con sus vecinos, cómo interpretaban las enfermedades, e incluso cómo entendían los fenómenos naturales. Una tormenta inesperada, un rayo sobre una casa, la pérdida repentina de una cosecha, todo podía transformarse en un indicio de brujería. El impacto social era devastador. Familias enteras podían ser destruidas por una simple acusación. Hijos quedaban huérfanos, propiedades eran confiscadas y comunidades enteras se fracturaban en bandos de acusadores y acusados. Y, sin embargo, para muchos gobernantes y líderes religiosos, estas divisiones resultaban útiles, pues mantenían a la población distraída y obediente. Es importante destacar que las cazas de brujas no ocurrieron con la misma intensidad en todas partes. En algunas regiones de Europa, como Escocia y Alemania, alcanzaron niveles dramáticos, mientras que en otras, como España, aunque existieron juicios, no llegaron a la misma magnitud. Pero en todas partes dejaron huellas profundas en la cultura, en el imaginario colectivo y en la manera en que las mujeres fueron vistas durante siglos. Hoy, al recordar estas historias, no solo pensamos en los horrores del pasado, sino también en las lecciones que dejan para el presente. El miedo, cuando es manipulado, puede convertirse en un arma peligrosa. Y la figura de la bruja medieval nos recuerda cómo sociedades enteras pueden ser arrastradas por la histeria colectiva, sacrificando a los más vulnerables en nombre de una seguridad ilusoria. Mientras escuchas esta narración, imagina el eco de aquellos juicios, los susurros de las acusaciones, el crujir de las hogueras y el silencio de quienes no se atrevían a intervenir. Son sonidos lejanos, apagados por el tiempo, pero aún capaces de enseñarnos algo. Y en la calma de esta noche, dejan de ser gritos de miedo para transformarse en un murmullo que acompaña el sueño. Y así, llegamos al final de esta travesía por la oscura realidad de las brujas medievales. Un mundo de miedos, acusaciones y sombras que nos recuerda cómo la ignorancia y el temor pueden convertirse en cadenas más fuertes que el hierro. Hoy, las hogueras se han apagado y los juicios han quedado en los libros de historia. Pero las voces de aquellas mujeres, muchas veces inocentes, siguen susurrando entre las páginas del pasado. No como gritos de dolor, sino como advertencias silenciosas sobre lo que ocurre cuando el miedo gobierna y la compasión se apaga. Ahora, deja que esta historia se disuelva en tu mente como un eco lejano. Cierra los ojos, respira profundo y permite que el susurro de la Edad Media se convierta en un arrullo para tu descanso. Que la calma de esta noche sea tu refugio y que los fantasmas del pasado se transformen en simples sueños que se desvanecen al amanecer. Si esta narración te envolvió, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios.
Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias que, aunque sean oscuras, nos ayudan a dormir con la certeza de que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Buenas noches, y que tengas dulces sueños.